El ascensor de mi edificio no tenía piso 13. Nunca lo tuvo. Lo sabía porque vivo aquí desde hace 4 años y he presionado cada botón de ese panel antiguo decenas de veces. Son puertas manuales de hierro, de esas que tiras con la mano antes de que la cabina suba. El edificio fue renovado recientemente, pintura nueva, fachada moderna. Pero el ascensor siguió igual. Antiguo, ruidoso, confiable. Al menos eso creía. La primera vez que ocurrió, pensé que era una falla eléctrica. El panel parpadeó. Todas las luces se apagaron durante un segundo. Cuando volvieron, había un número que antes no existía allí. 13 no estaba impreso. No era una pegatina. Era como si el metal hubiera sido moldeado con ese número desde siempre. Y entonces el ascensor subió. Aunque yo no había presionado nada. Se detuvo entre el piso 12 y la terraza técnica. Lo sé porque vivo en el último piso. Conozco el tiempo exacto del ascenso. Pero ese día, la cabina siguió subiendo más allá de lo que debía. Cuando las puertas se abrieron, no había oscuridad. Había un pasillo. Demasiado estrecho. Demasiado iluminado. Demasiado silencioso. No salí. Las puertas se cerraron solas. Bajé de nuevo al piso 12. Me quedé varios minutos dentro del apartamento intentando entender lo que había visto. Al día siguiente, le pregunté al administrador, Javier, si había algún ajuste estructural por encima de mi piso. Me respondió con una sonrisa extraña. El edificio siempre ha tenido 12 pisos. La segunda vez ocurrió 3 días después. La tercera, 2 semanas más tarde. No había patrón. Hasta que comprendí que el ascensor no estaba subiendo a un nuevo piso. Estaba creando espacio para él. Y la última vez que las puertas se abrieron, alguien estaba esperando en el pasillo. Las historias sobre edificios siempre parecen exageradas. Creemos que el miedo vive en casas abandonadas, hospitales antiguos, lugares lejanos. Pero la verdad es más simple. El miedo vive donde la estructura falla, donde algo no encaja, donde la arquitectura no explica el espacio que ocupa. Este edificio es común por fuera. Renovado, moderno, fachada limpia. Pero por dentro hay algo mal en la forma en que respira. Porque los edificios respiran, se dilatan, se contraen, acomodan peso. El problema es cuando empiezan a acomodar cosas que no deberían existir. Antes de continuar, quiero saber, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan estas paredes. Y si te gustan las historias donde la realidad no se rompe de golpe, sino que se ajusta lentamente hasta que ya no reconoces el lugar donde vives, suscríbete al canal. Porque aquí el terror no grita, se reorganiza. Me tomó tiempo entender lo que estaba pasando. Me tomó tiempo darme cuenta de que el ascensor no era el problema, ni el piso 13. El problema era que el edificio necesitaba espacio. Y los edificios no crean espacio de la nada. Ellos sustituyen. La renovación terminó hace 6 meses. Pintura nueva, sensores de movimiento en los pasillos, cámaras modernas en el vestíbulo de entrada. Pero algunas cosas no fueron mencionadas en la reunión de propietarios. Lo sé, porque asistí a todas. Javier siempre hablaba de actualizaciones estructurales necesarias. Nunca especificaba cuáles. Solo decía que era por la seguridad de los residentes. Y nadie cuestionaba demasiado. Un edificio renovado significa valorización. Eso es suficiente para la mayoría. Antes de la renovación, las paredes eran más delgadas. Podía escuchar al vecino del 1203 estornudar. Hoy no escucho absolutamente nada. Ni pasos, ni puertas, ni televisión. Al principio pensé que era aislamiento acústico moderno, hasta darme cuenta de que el silencio no parecía natural. Era un silencio denso, como si el sonido fuera absorbido
antes de existir. La primera cosa extraña que noté, además del ascensor, fue el pasillo de mi piso. Parecía más largo, no visiblemente mayor, pero la caminata hasta mi puerta parecía tomar algunos segundos más. Lo medí con pasos. Conté mentalmente. Antes eran 22. Después de la renovación, 25. Pensé que era imaginación. Hasta repetirlo 3 veces. Fui al apartamento 1203 para confirmar si ellos también habían notado algo diferente. Manuel abrió la puerta. Carmen apareció justo detrás de él. Eran los mismos de siempre, o al menos lo parecían, pero había algo sutilmente incorrecto. Manuel mantenía los hombros demasiado rígidos. Carmen parpadeaba poco, como si estuviera ahorrando movimiento. Los dos estaban perfectamente alineados, uno al lado del otro, como si hubieran ensayado esa postura. Pregunté casualmente si habían notado algo distinto después de la renovación. Manuel respondió primero. El edificio está mejor, más estable. Carmen repitió la palabra inmediatamente después. Estable, con el mismo tono exacto, como si confirmara un dato técnico. Cuando mencioné que a veces escuchaba el ascensor subir más allá del último piso, Manuel mantuvo la sonrisa fija demasiado tiempo antes de decir: «Es imposible. No existe nada por encima del piso 12». Carmen solo asintió, sin apartar los ojos de mí. Regresé a mi apartamento con la sensación de haber hablado con 2 personas demasiado coordinadas. No parecía complicidad normal de pareja, parecía sincronización. Pasé la noche despierto, esperando que el ascensor volviera a detenerse por encima de mi piso. A la 1:42 escuché la cabina subir más allá del 12. No era posible. Pero oí claramente cómo el motor continuaba. Salí al pasillo. La luz del sensor tardó más de lo normal en encenderse. El aire parecía ligeramente más frío. Fui hasta el hueco del ascensor y apoyé el oído en la puerta metálica. El sonido no era de detención, era de ajuste, como si los cables estuvieran tensando algo por encima de la estructura. No era un piso siendo alcanzado, era algo siendo acomodado. Al día siguiente fui a la oficina administrativa. Pedí acceso al plano estructural de la renovación. Javier me miró fijamente antes de responder. Dijo que los documentos estaban archivados digitalmente y que necesitaría autorización de la constructora. Cuando mencioné que estaba escuchando el ascensor subir más allá del límite, respiró hondo y dijo algo que me heló la sangre. A veces el edificio necesita redistribuir lo que sostiene. ¿Redistribuir qué? No respondió. Solo me entregó una copia antigua del plano original, el de antes de la renovación. Lo analicé durante horas. Las medidas coincidían perfectamente. 12 pisos, espacio técnico encima del último, demasiado pequeño para cualquier circulación. Pero cuando lo comparé con el tamaño actual del pasillo de mi piso, algo no cuadraba. Las paredes eran más gruesas de lo que deberían. No externamente, internamente. El espacio útil del apartamento parecía algunos centímetros menor que cuando me mudé. No lo suficiente como para notarlo de inmediato, pero suficiente para sumar superficie. Superficie que tenía que estar en algún lugar. Y esa noche, cuando el ascensor volvió a parpadear, tuve la clara sensación de que el edificio no estaba creando un nuevo piso. Estaba comprimiendo los antiguos. Pasé los días siguientes observando el edificio como si fuera un organismo vivo. No era paranoia, era método. Anoté horarios del ascensor, temperatura del pasillo, intensidad de la luz del sensor. Al principio todo parecía aleatorio. El ascensor subía más allá del piso 12 en noches distintas, a horas distintas. Pero al revisar mis anotaciones noté algo inquietante. Siempre ocurría después de que alguien se mudaba. El apartamento 804 fue alquilado un lunes. Una pareja joven entró con pocas cajas.
El miércoles, el ascensor subió más allá del límite a las 3:12 de la madrugada. El viernes vi a la misma pareja en el vestíbulo. Estaban diferentes, no físicamente, pero la forma en que se movían era más lenta, demasiado sincronizada. Como Manuel y Carmen, comencé a prestar atención a las conversaciones dentro del ascensor. Antes de la renovación, las personas se quejaban del ruido, del calor, de las antiguas filtraciones. Ahora todos usaban palabras parecidas: estable, seguro, mejor estructurado. Era como si estuvieran leyendo el mismo guión invisible. Y cada vez que alguien mencionaba algo extraño, el tema moría de inmediato. Esa noche decidí forzar el patrón. Esperé hasta las 2 a.m. y entré al ascensor. No presioné ningún botón. Solo cerré las puertas manuales y me quedé quieto. El panel parpadeó una vez. No ocurrió nada. 5 minutos después, cuando estaba a punto de rendirme, todas las luces se apagaron al mismo tiempo. No hubo sacudida. No hubo ruido. Solo la sensación de que la cabina se movía sin desplazamiento. Cuando la luz volvió, el número 13 estaba allí nuevamente. Esta vez no parpadeaba. Estaba fijo. Las puertas se abrieron lentamente. El pasillo parecía más largo que antes. La iluminación blanca hacía que las paredes parecieran húmedas, casi orgánicas. El aire olía a polvo reciente, como si algo hubiera sido raspado allí. Salí. Di 3 pasos. El suelo era firme, pero el sonido de mis pasos no resonaba correctamente. Era como caminar sobre algo hueco y blando al mismo tiempo. Las puertas de los apartamentos estaban alineadas, pero cada una tenía pequeñas imperfecciones. Números ligeramente torcidos, manijas un poco demasiado altas, cerraduras casi fuera de centro. En medio del pasillo escuché un clic metálico detrás de mí. El ascensor se había cerrado. Miré hacia el final del pasillo. Había una ventana. Nunca había visto una ventana en mi piso. Me acerqué despacio. Cuando miré hacia afuera, no vi la ciudad. Vi la terraza técnica del edificio, desde afuera, como si aquel piso estuviera encajado por encima del 12, pero todavía dentro de la estructura. Entonces escuché pasos detrás de una de las puertas. Lentamente, la puerta marcada como 1203 comenzó a abrirse. Manuel salió, o algo idéntico a él. El rostro era el mismo, pero la expresión estaba demasiado neutra, demasiado vacía. Me miró como si estuviera evaluando medidas. «Viniste antes del ajuste completo», dijo, con voz perfectamente controlada. «Aún hay compresión en proceso». No respondí. Él inclinó levemente la cabeza, como si estuviera calculando algo invisible. Las paredes a mi alrededor hicieron un sonido casi imperceptible, un crujido interno, como concreto acomodándose. Manuel, o su versión, dio un paso hacia adelante, y detrás de él, dentro del apartamento 1203, vi a Carmen de pie en el centro de la sala, totalmente inmóvil, observando, no como alguien que vive allí, sino como parte de la estructura. No corrí, no grité. El miedo que sentí no era del tipo que impulsa el cuerpo a huir. Era un miedo geométrico, un entendimiento súbito de que el espacio a mi alrededor no obedecía las mismas reglas que había obedecido toda mi vida. Manuel no avanzaba rápido. Se movía con precisión. Cada paso parecía medido, calculado. Las paredes emitieron otro crujido, más fuerte esta vez. El pasillo pareció estrecharse algunos centímetros. No visiblemente, pero lo sentí en los hombros, en la presión del aire contra mi pecho. Miré hacia atrás. El ascensor no estaba allí. No había puertas metálicas, solo pared, lisa, continua, como si nunca hubiera existido una abertura. «Aún no deberías estar aquí», dijo Manuel, con el mismo tono estable de siempre. Carmen salió del apartamento y se posicionó al lado de él, perfectamente alineados. «El ajuste aún no terminó», añadió ella, exactamente con la misma cadencia. No estaban hablando conmigo como personas, estaban informando un estado estructural.
Intenté caminar hacia el extremo opuesto del pasillo. Cada paso parecía más pesado. El suelo vibraba suavemente bajo mis pies, como si soportara un peso dinámico. Las puertas comenzaron a emitir pequeños estallidos secos, madera adaptándose, metal reajustándose. No era un edificio viejo crujiendo, era algo reorganizándose activamente. Llegué a la supuesta ventana. Esta vez no mostraba la terraza técnica, mostraba el interior de mi propio apartamento. Vi mi sala, mi sofá, la lámpara encendida, pero el ángulo estaba equivocado. Era como si mi apartamento estuviera siendo observado desde dentro de las paredes. Cuando intenté tocar el vidrio, mi reflejo no repitió el movimiento inmediatamente. Hubo un retraso sutil, una fracción de segundo. Mi reflejo levantó la mano después que yo, y cuando finalmente tocó el vidrio, no coincidió exactamente con mi posición. Escuché un sonido detrás de mí, más puertas abriéndose, lentamente, una por una. Personas comenzaron a salir, vecinos que reconocía del 804, del 602, del 305, todos con la misma postura alineada, todos con la misma expresión neutra. Nadie parecía confundido, solo yo. El espacio necesita estabilidad, dijo uno de ellos. El espacio necesita compensación, dijo otro. Las frases eran diferentes, pero el tono era idéntico. Como si fueran extensiones del mismo pensamiento central. Sentí una presión aguda en la cabeza, como si algo empujara desde adentro hacia afuera. Recordé las medidas del pasillo, los centímetros desaparecidos, el silencio excesivo, las paredes más gruesas. El edificio no estaba creando un nuevo piso, estaba redistribuyendo volumen, compactando los pisos existentes para generar otro encima. Y entonces entendí la lógica completa. Cada nuevo residente significaba más peso, más masa, más presión estructural. El edificio necesitaba compensar ese peso creando un nuevo nivel intermedio. Pero para eso necesitaba espacio, y el único lugar de donde podía extraerlo era de nosotros. El primero en avanzar no fue Manuel, fue Javier. No salió de ningún apartamento. Simplemente estaba allí, al final del pasillo, como si siempre hubiera formado parte de ese piso. Vestía el mismo traje gris que usaba en las reuniones de condominio. La misma expresión controlada. Pero sus ojos no reflejaban la luz blanca del pasillo. La absorbían. Te dije que el edificio redistribuye lo que sostiene. Habló con calma. No es algo personal, es estructural. Los vecinos permanecían inmóviles detrás de mí, alineados, sin respirar con normalidad. Sentí que el pasillo se comprimía unos milímetros más. El aire estaba más denso, más pesado. ¿Redistribuye qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Javier inclinó ligeramente la cabeza. Volumen, presión, presencia. Dijo la última palabra con una sutileza que me heló la sangre. El suelo vibró bajo nuestros pies. No como un temblor, como un ajuste fino, como si enormes engranajes invisibles estuvieran girando dentro del concreto. Las paredes emitieron un sonido profundo, grave, continuo. Sentí mis oídos bloquearse por la presión. Cada edificio tiene un límite, continuó Javier. El nuestro aprendió a expandirse sin crecer hacia afuera. Señaló a su alrededor. Solo necesita reorganizar lo que ya existe. Miré a Manuel. Miré a Carmen. Miré a los demás. Sus cuerpos parecían levemente más delgados. No frágiles. Comprimidos. Como si ocuparan exactamente el espacio mínimo necesario para mantener forma humana. Y entonces lo entendí con claridad brutal. No todos los que se mudaron seguían completos. «El piso 13 no es un piso», susurré. Javier sonrió por primera vez. «Correcto, es un intervalo». La palabra resonó en mi mente como un error matemático. Sentí algo desplazarse dentro de mi pecho. No dolor. Ajuste.
como si mis costillas estuvieran siendo medidas. El pasillo parecía más estrecho ahora. Podía tocar ambas paredes si estiraba los brazos. Los vecinos dieron un paso hacia adelante, perfectamente sincronizados. Hindú. El proceso es más eficiente cuando el residente comprende, dijo Javier. La resistencia genera fricción estructural. Su voz no tenía odio, ni crueldad, solo lógica. El edificio no estaba poseído, estaba optimizado. El techo descendió imperceptiblemente. No lo vi bajar, lo sentí más cerca. La luz blanca parecía más intensa, más opresiva. Javier dio un paso final hacia mí. El espacio no puede ser creado de la nada, dijo suavemente. Siempre debe ser tomado de algún lugar. Y en ese momento escuché el sonido del ascensor abriéndose detrás de mí. Pero esta vez no era una puerta, era una grieta. No me giré inmediatamente hacia la grieta. Podía sentirla detrás de mí, abierta como una herida vertical en el aire. No era una puerta metálica. No había cabina. Era un espacio negro, profundo, pero no oscuro. Había textura allí dentro, como concreto aún húmedo, respirando. El pasillo continuaba comprimiéndose. Mis hombros ya tocaban ambas paredes. No era dolor lo que sentía, sino una presión uniforme, constante. Javier permanecía a pocos pasos, observando como quien supervisa una obra. El proceso es más estable cuando el sujeto coopera, dijo. Sujeto. Ya no era residente. Miré a Manuel y a Carmen. Sus cuerpos parecían ligeramente translúcidos en los bordes, como si la luz blanca los atravesara. No estaban siendo aplastados, estaban siendo integrados. Sus contornos se alineaban con las paredes detrás de ellos, como si el concreto los reconociera. Intenté dar un paso hacia atrás y mi talón tocó el vacío de la grieta. No había caída, había profundidad estática. Cuando miré por encima del hombro, vi algo que no debería existir. Múltiples pasillos superpuestos, uno dentro de otro, repetidos en capas verticales, y en cada uno, figuras alineadas. No era un piso 13, era un intervalo infinito entre los pisos, un espacio creado por la compresión progresiva de todos los demás. Sentí mis pensamientos volverse más lentos, más organizados, como si algo estuviera optimizando incluso eso. Recordé cada centímetro que había desaparecido de mi apartamento, cada segundo añadido al pasillo, cada silencio excesivo. El edificio no quitaba todo de una vez, extraía gradualmente. La estructura siempre busca equilibrio, dijo Javier, ahora más cerca de lo que recordaba. Tú ocupas más espacio del necesario. Sus palabras no tenían juicio, solo cálculo. Las paredes tocaron mis brazos, luego mi pecho, luego mi espalda. No había dolor cuando comenzó, solo reducción. Sentí mi respiración volverse más superficial, no por falta de aire, sino por falta de expansión posible. Mis pensamientos empezaron a alinearse con una lógica que no era completamente mía. Resistencia genera fricción, compresión genera espacio. Las figuras detrás de Javier dieron un paso final hacia adelante. Y entonces comprendí el último detalle que había ignorado todo este tiempo. El edificio no necesitaba matar a nadie, solo necesitaba reducirlos hasta que encajaran en las paredes. Cuando finalmente dejé de resistir, la presión desapareció, no porque me liberaran, sino porque ya no ocupaba el mismo volumen. Ahora entiendo el sonido del ascensor subiendo más allá del piso 12. No estaba subiendo, estaba acomodando. Si alguna vez visitas este edificio y notas que el ascensor no tiene piso 13, no te tranquilices. Eso solo significa que el ajuste aún no ha comenzado. Y si una noche el botón aparece de repente, no lo presiones.
El edificio siempre necesita espacio y siempre encuentra de dónde sacarlo. Algunos creen que el terror vive en lo desconocido, pero el verdadero horror comienza cuando lo cotidiano cambia milímetros y nadie más parece notarlo. Cuando las paredes se acercan un poco más cada día. Cuando el silencio se vuelve demasiado perfecto. Los edificios no necesitan estar abandonados para ser peligrosos. Solo necesitan aprender a adaptarse. Si alguna vez entras en un ascensor y notas que falta un número, presta atención. Si el pasillo parece ligeramente más largo. Si tus vecinos hablan con palabras demasiado alineadas. Tal vez no sea una falla eléctrica. Tal vez no sea tu imaginación. Tal vez la estructura ya esté haciendo cálculos. Y recuerda algo importante. El espacio no puede crearse de la nada. Siempre es tomado de alguien. Si esta historia te hizo mirar las paredes de forma diferente, suscríbete al canal. Aquí el terror no grita, se reorganiza. Déjame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llegan estas estructuras. Y la próxima vez que el ascensor suba más allá de lo que debería, escucha con atención. Puede que no esté subiendo.